Estado de flujo efectivo y gestión del riesgo financiero. ¿Qué es el estado de flujo efectivo? El estado de flujo efectivo es un estado financiero básico que muestra cómo se genera el efectivo en una empresa y cómo se gasta o cómo se consume ese efectivo. Objetivo o finalidad del estado de flujo efectivo. El objetivo del flujo efectivo es básicamente determinar la capacidad de la empresa para generar efectivo, con el cual pueda cumplir con sus obligaciones y con sus proyectos de inversión y de expansión. El flujo de efectivo permite hacer un estudio o análisis de cada una de las partidas con incidencia en la generación de efectivo, datos que pueden ser de gran utilidad para el diseño de políticas y estrategias encaminadas a realizar una utilización de los recursos de la empresa de forma más eficiente. Estructura del estado de flujo efectivo. Tiene una estructura compuesta por 3 elementos a saber: actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento. Actividades de operación hacen referencia a las actividades relacionadas con el desarrollo del objeto social de la empresa, esto es, a la producción o comercialización de sus bienes o a la prestación de servicios. Entre los elementos a considerar tenemos la venta y compra de mercancías, los pagos de servicios públicos, nómina, impuestos. En este grupo encontramos las cuentas de inventarios, cuentas por cobrar y por pagar, los pasivos relacionados con la nómina y los impuestos. Actividades de inversión. Hace referencia a las inversiones de la empresa en activos fijos, en compra de inversiones en otras empresas, títulos, valores. Aquí se incluyen todas las compras que la empresa haga, diferentes a los inventarios y gastos, destinados al mantenimiento e incremento de la capacidad productiva de la empresa. Hacen parte de este grupo las cuentas correspondientes a propiedad, planta y equipo, intangibles y las inversiones. Actividades de financiación hacen referencia a la adquisición de recursos para la empresa, que bien puede ser de terceros o de sus socios. En las actividades de financiación se debe excluir los pasivos que corresponden a las actividades de operación, eso es proveedores, pasivos laborales, impuestos. Básicamente corresponde a obligaciones financieras y a colocación de bonos. Métodos para elaborar un flujo de efectivo. Una vez que se tienen categorizadas las actividades de la empresa, se sigue elaborando el flujo de efectivo. Existen 2 métodos para hacerlo, el método directo y el método indirecto. En el método directo, en un flujo de efectivo se presentan los rubros o actividades que afectan entradas y salidas de efectivo e información de todo lo relacionado a cobranza en efectivo a los clientes, cobros derivados de la operación, pagos en efectivo a personal y a proveedores. Efectivo que ha sido recibido por concepto de intereses, dividendos y rendimientos sobre inversiones, pagos de intereses bancarios realizados en efectivo y pagos de impuestos realizados en efectivo. Es importante resaltar que en el método directo se deben dividir las actividades de operación por categorías principales de cobros y pagos en términos brutos. Básicamente, el método directo reúne las operaciones de la empresa y las categoriza muy parecido a un estado de cuenta bancario. Esto lo hace detallando el efectivo recibido derivado de las actividades de operaciones de la empresa. Y por otro lado, enlista con números negativos las listas de efectivo como el pago de renta de oficinas. De esta manera, para poder obtener el monto total entre entradas y salidas de dinero. Método indirecto. El método indirecto se calcula de forma diferente, pues en este el flujo de efectivo se parte desde la utilidad y posteriormente desde los rubros o actividades de la operación de la empresa. Recuerda que la utilidad es el punto inicial del método indirecto. En el método indirecto se deben considerar cambios en las cuentas de operación que abarcan cuentas por cobrar, inventarios, cuentas por pagar, pasivos, entre otros. Otro que se debe considerar son los cambios en rubros de la operación, que abarca aumento o disminuciones en cuentas por cobrar, inventarios, pasivos estimados y división y provisiones. Otro para tener en cuenta son las diferencias por fluctuaciones en tipos de cambio, la depreciación y amortización, la utilidad o pérdida en ventas de propiedades, equipo tecnológico u otros activos de la operación, provisiones para proteger los activos de la empresa y las utilidades o pérdidas en venta de propiedad, planta y equipo e inversiones. Bueno, en la primera tabla está el estado de flujo de efectivo por el método indirecto. Tenemos el flujo de efectivo de las actividades de operación, donde está el resultado antes de impuestos, que está la ganancia, y da los ajustes por amortización, las pérdidas de cambio en moneda extranjera, los ingresos financieros y los gastos financieros, dando un total de 3.740.
A eso empiezan a operar el incremento en deudores comerciales y otros, la disminución de inventarios, la disminución de acreedores comerciales, el efectivo generado por las operaciones para dar el flujo neto de efectivo por actividades de operación. Seguido están los flujos de efectivo por actividades de inversión, donde está la adquisición de la subsidiaria, la adquisición de propiedades, planta y equipo, los intereses cobrados, los dividendos recibidos y para dar el total de los flujos netos de envío usados en las actividades de inversión. Están los flujos de efectivo por actividades de financiación, que ahí vienen los cobros por emisión de capital, el cobro de préstamos tomados a largo plazo, los dividendos pagos a los propietarios, dando el flujo neto de efectivo usado en actividades de financiación. Y por último, se toma en cuenta el incremento neto de efectivo y demás equivalentes al efectivo, y el efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo. ¿Qué es el riesgo financiero? El riesgo financiero se refiere a cualquier actividad empresarial que implique incertidumbre y que por tanto pueda ocasionar alguna consecuencia financiera negativa para la organización. Por tanto, esta situación puede provocar la pérdida de capital y el riesgo financiero está ligado a la rentabilidad de una empresa. Principales riesgos financieros de una inversión. Los riesgos financieros a los que se enfrenta una compañía al realizar una inversión son diversos y son aplicados a la banca, pero también al resto de empresas. Riesgo de crédito es la posible pérdida que asume un agente económico como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones contractuales de una de las partes con las que se relaciona. Hay dos tipos de riesgo de crédito. Tenemos el riesgo de crédito minorista, es aquel riesgo que se origina mayoritariamente en la financiación a las personas físicas y pymes. Tenemos el riesgo de crédito mayorista, aquí se tiene en cuenta el riesgo concedido a las compañías grandes y pequeñas. Riesgo de mercado. El riesgo del mercado hace referencia al riesgo de posibles pérdidas de valor de un activo como consecuencia de la fluctuación o las variaciones en el mercado. Riesgo de liquidez. En finanzas es el riesgo que un activo tenga que venderse a un precio menor al del mercado debido a su escasa liquidez. Riesgo operacional es aquel que puede provocar pérdidas debido a errores humanos, procesos internos inadecuados o defectuosos, fallos en los sistemas y como consecuencia de acontecimientos externos. Esto incluye el riesgo legal y el riesgo reputacional. Riesgo reputacional es el derivado de actuaciones de la entidad que pueden generar una publicidad negativa relacionada con sus prácticas y relaciones de negocios, lo que puede causar una pérdida de confianza en la institución. Riesgo de cumplimiento son las posibilidades de incurrir en sanciones legales o administrativas, pérdidas financieras significativas o pérdidas de reputación por el incumplimiento de leyes, regulaciones, normas internas o códigos de conducta. Por último, tenemos riesgo país. Es todo riesgo inherente a las inversiones y financiaciones en un país con otro. Análisis del riesgo financiero en las pymes, estudio de caso aplicado a la ciudad de Manizales.
El estudio y medición de riesgo financiero se torna de suma importancia, sobre todo para las pymes, las cuales son más sensibles a la incertidumbre del mercado, en especial si tenemos en cuenta que los modelos utilizados hasta hoy tienen principalmente aplicación y están enfocados a empresas que cotizan en el mercado de capitales. El objetivo es analizar de manera integral el riesgo financiero con base en los riesgos de liquidez, endeudamiento y manejo de cartera en las pymes. Se desarrolló un estudio de caso para una muestra no aleatoria que fue seleccionada de la base de datos de la Superintendencia de Sociedades de Colombia. Se calcularon los indicadores y determinaron los riesgos de liquidez, endeudamiento y manejo de cartera, con el fin de conocer la situación para cada empresa y sector. Posteriormente, con base en los resultados de dichas ratios, se estableció si poseían riesgo bajo un modelo probabilístico y expresado en términos de una variable dummy o dicotómica para validar mediante una regresión logic la consistencia del modelo y la aceptación o rechazo de hipótesis nula. Resultados. De las 100 empresas estudiadas, 84 presentaron riesgo financiero. El subsector con mayor afectación, con el 89%, fue el de adecuación de obras de construcción y el riesgo individual de endeudamiento, el más frecuente. Conclusión. Los resultados de la prueba Omnibus del modelo Logic permitieron rechazar la hipótesis nula, donde las pymes de la ciudad de Manizales que presentan riesgo financiero son menores del 50%. La tabla 1 muestra casos de endeudamiento de todos los subsectores, estuvieron por encima del 77%, lo que clasificó a la mayoría de sus empresas como poseedoras de riesgo, ubicándolas en una situación de inseguridad, ya que sus pasivos abarcaron mucho más que los activos que tenían a disposición. El subsector menos afectado fue el de la construcción de obras civiles y el más comprometido fue el de adecuación de obras de construcción, lo anterior teniendo en cuenta el número de empresas que conformaban cada subsector. En la tabla 2 se puede observar cómo el promedio de los pasivos siempre fue mayor al de los activos, de allí que los resultados de los indicadores financieros arrojaran finalmente en su gran mayoría que las empresas con un 80% se encontraron en riesgo. Lo anterior se podría explicar además porque la moda y la media muestran 100% de índice de endeudamiento, lo cual nos está manifestando que deben el 100% del total de lo que tienen, y fue otro parámetro que clasificó a las empresas como poseedoras de riesgo en un estado de alarma. Igual que en los activos y pasivos totales, los pasivos corrientes fueron superiores a los activos corrientes. Ahora, al revisar todas las empresas, independientemente del subsector al que pertenecen, se logró determinar que alrededor del 74% de ellas presentaban riesgo en el indicador de liquidez. La tabla 4 muestra que las cuentas por cobrar fueron superiores al efecto generado por las ventas y los resultados de las fórmulas estadísticas aplicadas al concepto de índice de rotación de cartera fueron elevados, porque muy pocas empresas se demoraron menos de 60 días para recuperar su cartera. Ello lo determinó el 81% de las empresas objeto de estudio presentaran un riesgo en la recuperación de cartera, lo que se convierte en una situación de cuidado, ya que el flujo efectivo por este concepto fue demasiado prolongado. Además, estableció que el máximo de días de rotación es de 360 días, porque todo lo mayor a esto se da como cartera de difícil recaudo y se castiga con pérdidas en el estado de resultados del siguiente periodo. Y para este caso, solamente 37 de 100 empresas lograron hacer efectivo el cobro entre 0 y 360 días. Las administraciones, de acuerdo con los resultados de riesgos identificados, deben tomar acciones de cambio, de tal forma que ayuden a mejorar la situación de la empresa. Los resultados por sectores para las empresas que presentaron riesgo se presentan en la siguiente tabla. Según los resultados del estudio, en todos los sectores de la compañía analizada se observó riesgo en 3 indicadores, pero el indicador con mayor porcentaje de riesgo fue el de endeudamiento, con un promedio entre los 6 sectores del 87%, lo cual quiere decir que las empresas comprometieron más del patrimonio que tenían en este periodo. Al observar los resultados arrojados en el modelo Logic, se observó cómo en la prueba Omnibus la significancia del modelo y de las variables de la ecuación es inferior a 0,05, por lo que se puede rechazar la hipótesis nula, la cual decía que las pymes de la ciudad de Manizales presentan riesgo financiero son de menos del 50%. Los puntos presentados anteriormente no solo permitirán desarrollar mayores análisis del riesgo financiero alrededor de las pymes, sino que promoverán la utilización de instrumentos que puedan mejorar la situación de riesgo que presentan las mismas y accionar a tiempo ante cualquier eventualidad.
created using Powtoon.